Le corté el miembro a mi esposo. No pensé que llegaría a este punto, pero después de lo que descubrí, todo cambió. Mi nombre es Alondra, tengo 30 años y, hasta hace poco, creía en el amor perfecto. Sin embargo, la traición de Carlos me llevó a hacer algo que jamás creí capaz. Y créeme, lo que sucedió después fue peor de lo que pude imaginar. Era una noche común, con la brisa ligera y los sonidos suaves del vecindario de fondo. Yo estaba en la cocina preparando la cena, mientras Carlos se duchaba después de un largo día de trabajo. La rutina diaria siempre me resultaba reconfortante, la cocina era mi lugar de paz. Sin embargo, aquella noche, todo cambió. Mi teléfono vibró en la mesa de la cocina. Lo tomé sin pensarlo mucho, esperando encontrar un mensaje trivial. Pero lo que vi me hizo detenerme en seco. El mensaje era de Carlos y decía: no puedo esperar a verte esta noche. Te extraño. Aunque el contenido del mensaje parecía inofensivo a primera vista, había algo en la forma en que estaba escrito que me hizo sentir incómoda. La expresión, te extraño, se me hizo extraña en el contexto de nuestra relación, especialmente porque Carlos solía expresar sus sentimientos de manera más directa y abierta. La duda comenzó a asomarse en mi mente. ¿Por qué decía eso? ¿A quién se lo estaba diciendo? Carlos y yo siempre habíamos mantenido una comunicación abierta y sincera, y cualquier indicio de infidelidad parecía inconcebible. Sin embargo, la duda era como una semilla que se plantaba en mi mente y comenzaba a crecer. La idea de que pudiera estar engañándome con otra persona me hizo sentir un frío en el estómago. Decidí esperar hasta que Carlos saliera de la ducha para confrontarlo. Mi mente estaba llena de pensamientos y preguntas, cada una más angustiante que la anterior. ¿Que si Carlos estaba viendo a otra mujer? ¿Que si toda nuestra relación había sido una mentira? La ansiedad me mantenía en vilo mientras esperaba, pero en lugar de enfrentar a Carlos con mis sospechas, me convencí de que debía tener pruebas concretas antes de tomar cualquier decisión drástica. La noche pasó en una mezcla de inquietud y sospecha. Cuando Carlos finalmente salió de la ducha, le di una sonrisa que trató de ocultar mi creciente preocupación. Hablamos de cosas triviales durante la cena, pero mi mente seguía en los mensajes que había visto. Me preguntaba si había algo más que debía investigar para confirmar mis temores. Al día siguiente, decidí espiar su teléfono mientras él estaba en el trabajo. Me sentía culpable por invadir su privacidad, pero la desconfianza era más fuerte que cualquier remordimiento. Cuando Carlos dejó su teléfono sobre la mesa, aproveché la oportunidad para revisar sus mensajes. Encontré varias conversaciones que confirmaban mis peores temores, intercambios íntimos, fotos y promesas que nunca debieron haber sido enviadas. La furia que sentí en ese momento era indescriptible. La confianza que había depositado en Carlos se había desmoronado en un instante. Sentía una mezcla de traición y dolor profundo. Mi corazón estaba roto y mi mente nublada por la rabia. La desilusión se convirtió en desesperación, y comencé a planear cómo iba a confrontarlo. Pero la confrontación no parecía suficiente, necesitaba hacer que Carlos sintiera el mismo dolor que yo. Con el paso de los días, la rabia y el dolor se convirtieron en una determinación fría. Decidí que necesitaba hacer algo drástico para que Carlos comprendiera el impacto de sus acciones. No podía seguir esperando respuestas de él sin antes tomar el control de la situación. Mi mente se llenó de pensamientos sobre cómo podría vengarme de la traición que sentía. El plan se formó lentamente en mi mente. Carlos había sido mi amor, mi compañero, y todo lo que creía conocer sobre él se había convertido en una mentira. La idea de hacerle daño me perturbaba, pero la desesperación me impulsó a seguir adelante. Cada detalle del plan estaba cuidadosamente calculado, desde cómo conseguir el cuchillo hasta cómo asegurarme de que todo se llevara a cabo sin que él pudiera defenderse. Una noche, cuando Carlos regresó de su trabajo y se preparó para dormir, ya había tomado todas las precauciones necesarias. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a él con el cuchillo afilado que había escondido en mi mesita de noche. La tensión era palpable en el aire mientras me movía con precisión, sin hacer ruido. Carlos, ajeno a lo que estaba a punto de suceder, se quedó dormido, confiado en la aparente normalidad de nuestra vida. La acción que tomé fue rápida y despiadada. Con el cuchillo en mano,
me acerqué a Carlos mientras él dormía. La frialdad del metal en mis manos parecía ser el único consuelo en medio de la tormenta emocional que estaba experimentando. Con un movimiento calculado, llevé a cabo mi venganza. La sangre y el grito de dolor que siguió fueron más horribles de lo que había imaginado. La realidad de lo que había hecho comenzó a sentarse en mí mientras Carlos, herido y en estado de shock, trataba de manejar la situación. El caos se desató cuando Carlos, en un estado de pánico, logró tomar el miembro amputado y buscar ayuda. La desesperación en su rostro era palpable, y el dolor en sus ojos era un reflejo del sufrimiento que había causado. Yo lo seguía en silencio, sintiendo un torbellino de emociones mientras trataba de procesar lo que había hecho. La realidad de mis acciones era insoportable. Llegamos al hospital con dificultad. Carlos estaba perdiendo mucha sangre y apenas podía mantenerse en pie. Mi corazón estaba en un puño mientras lo acompañaba a través de las puertas del hospital, sintiendo el peso de mis acciones con cada paso. Los médicos se movieron rápidamente, llevándolo a la sala de emergencias, y yo me quedé en la sala de espera, tratando de mantener la compostura mientras la culpa y el arrepentimiento se apoderaban de mí. La sala de espera del hospital estaba llena de otros pacientes y familiares, todos ajenos a la tragedia que se estaba desarrollando a mi alrededor. El ambiente era frío, clínico, y el sonido de los televisores y las conversaciones en voz baja creaban una atmósfera de indiferencia que contrastaba fuertemente con el caos emocional que estaba experimentando. Mientras esperaba, recibí un mensaje de uno de los amigos cercanos de Carlos. El mensaje me informó que el texto que había recibido no era lo que parecía. El amigo explicó que Carlos había estado participando en una broma en línea con sus amigos. Se enviaban mensajes provocativos como parte de un juego, y la broma se había malinterpretado. La verdad era que Carlos no estaba engañándome, todo había sido un malentendido. El shock y la incredulidad me invadieron. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que la traición que creía haber descubierto era una ilusión creada por una broma cruel. La realidad de lo que había hecho me golpeó con una fuerza abrumadora. Cada minuto que pasaba en la sala de espera me hacía más consciente de la magnitud de mi error. La desesperación y la culpa se apoderaron de mí mientras la verdad se asentaba en mi mente. El médico finalmente salió de la sala de operaciones. Aunque la cirugía había sido exitosa y el miembro de Carlos había sido reimplantado, el daño ya estaba hecho. La vida de ambos había cambiado irrevocablemente. La noticia de que Carlos se estaba recuperando físicamente no aliviaba el dolor emocional que sentía. La devastación de mi acto impulsivo se hizo evidente mientras pensaba en las repercusiones de mis decisiones. En la fría sala de espera, con las luces blancas brillando sobre mí, me enfrenté a una profunda reflexión sobre lo que había sucedido. Mi mente se llenó de pensamientos sobre la fragilidad de la confianza y el impacto devastador de una acción impulsiva. La traición y el dolor que sentía me habían llevado a tomar una decisión que nunca debía haber tomado. La soledad en la sala de espera se convirtió en un reflejo de la soledad emocional que sentía. Me pregunté si alguna vez podría perdonarme a mí misma por lo que había hecho. La relación con Carlos había sido una de las cosas más valiosas en mi vida, y ahora, la confianza y el amor que compartíamos estaban destruidos. La reflexión sobre nuestras acciones y sus consecuencias me hizo comprender la importancia de la comunicación y la necesidad de enfrentar los problemas con madurez y comprensión. La desconfianza y la impulsividad pueden destruir lo que más valoramos, y la lección que aprendí fue dura y cruel. A medida que el tiempo avanzaba, la realidad de mis acciones se asentaba en mi mente, pesada y dolorosa. La sala de espera del hospital se convirtió en un lugar de reflexión profunda. Mi vida había tomado un giro inesperado y devastador, y mientras Carlos se recuperaba, yo tenía que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. La verdad de que había actuado precipitadamente, sin verificar la información que me llevó a esa acción horrenda, me golpeaba con una claridad desgarradora. Las horas pasaron lentamente, cada una llena de momentos de introspección y dolor. Pensé en la vida que había construido con Carlos, en los sueños y esperanzas que compartíamos. La relación que una vez había sido una fuente de alegría y seguridad se había transformado en un campo de escombros. Mi mente volvía una y otra vez a la revelación de que la infidelidad que creía haber descubierto era una ilusión. Me preguntaba si alguna vez podría recuperar lo que habíamos tenido.
Finalmente, me enfrenté a Carlos en su habitación del hospital. Estaba acostado en la cama, con un aspecto cansado y adolorido. La sensación de culpa que sentía en ese momento era indescriptible. Cada palabra que había pronunciado en la conversación con el médico, cada minuto que había pasado en la sala de espera, me llevó a este momento crucial. Carlos, con el rostro pálido y lleno de incertidumbre, miró hacia mí con una mezcla de dolor y confusión. No podía evitar ver el impacto físico y emocional que mi acto había tenido en él. La mirada en sus ojos, una combinación de dolor, traición y desconfianza, me hizo sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Intenté explicar la confusión y el dolor que me llevaron a hacer lo que hice. Pero las palabras parecían inadecuadas para expresar la magnitud de mi arrepentimiento. La verdad era que no había manera de deshacer el daño que había causado. Cada palabra de disculpa parecía vacía en comparación con el sufrimiento que había provocado. Con el paso de las semanas, mientras Carlos se recuperaba física y emocionalmente, nuestra vida se volvió una serie de ajustes dolorosos. La relación entre nosotros se había transformado en un frágil equilibrio entre el deseo de reconstruir lo que habíamos perdido y la realidad de las heridas que necesitaban sanar. La confianza que había sido destruida requería tiempo para reconstruirse, y el proceso de sanación era largo y complicado. El hecho de que Carlos no me había engañado nunca cambió las dinámicas entre nosotros. La tristeza y el resentimiento eran constantes, y el acto impulsivo que había cometido seguía siendo una sombra oscura en nuestras vidas. A pesar de las intentaciones de reanudar nuestra vida normal, era evidente que la relación había cambiado para siempre. Durante el proceso de recuperación, me encontré inmersa en una profunda reflexión sobre mis acciones y su impacto. La traición que había sentido me había llevado a cometer un acto de desesperación que nunca debió haber sucedido. La necesidad de obtener una resolución inmediata y la incapacidad de enfrentar la situación con calma y comunicación me llevaron a una decisión que resultó en un daño irreparable. En la soledad de mi hogar, mientras Carlos continuaba su proceso de recuperación, me sumergí en una introspección profunda. Me di cuenta de que la confianza y la comunicación son la base de cualquier relación sólida. La rapidez con la que había actuado, basada en suposiciones y sin confirmar la verdad, solo había llevado a la destrucción de lo que más valoraba. La importancia de no tomar decisiones impulsivas, de confrontar los problemas con madurez y de buscar la verdad antes de actuar se convirtieron en lecciones dolorosas pero necesarias. El dolor de ver a Carlos sufrir debido a mis acciones me enseñó que el amor y la confianza requieren trabajo y comprensión constante. A pesar del daño que había causado, había una pequeña chispa de esperanza. Carlos y yo comenzamos un largo y arduo proceso de sanación. La confianza y el amor no se recuperan de la noche a la mañana, pero ambos estábamos dispuestos a luchar por lo que una vez tuvimos. El camino hacia la reconciliación estaba lleno de obstáculos, pero también de momentos de introspección y crecimiento personal. La experiencia de enfrentarnos a la verdad y de reconstruir nuestra relación nos enseñó que el amor verdadero no es perfecto. Está lleno de desafíos y dificultades, pero también de oportunidades para aprender y crecer juntos. La lucha por recuperar la confianza y la comprensión se convirtió en una parte fundamental de nuestro viaje juntos. En el eco de la espera interminable en la sala del hospital, me di cuenta de la profunda verdad sobre las decisiones impulsivas y las consecuencias de nuestras acciones. La traición que creía haber descubierto resultó ser una ilusión, pero el daño ya estaba hecho. La importancia de la comunicación abierta y la necesidad de enfrentar los problemas con madurez son lecciones que aprendí de la manera más dura. La vida está llena de incertidumbre y dolor, pero también de oportunidades para sanar y crecer. La reflexión sobre nuestras acciones y sus consecuencias nos enseña a ser más conscientes y comprensivos. La confianza, una vez quebrada, puede ser reconstruida, pero requiere tiempo, esfuerzo y un compromiso genuino. La historia de lo que sucedió es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen un impacto profundo en nuestras vidas y en las vidas de quienes amamos. La necesidad de abordar los problemas con calma y comprensión es esencial para evitar el daño innecesario y para construir una base sólida para el amor y la confianza. El proceso de reconciliación y sanación puede ser largo y doloroso, pero ofrece la oportunidad de aprender y crecer, tanto como individuos como en pareja. La lección que aprendí es que,
En la búsqueda de la verdad y la justicia, debemos ser cuidadosos y reflexivos, evitando decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias irreparables. Así, mientras espero junto a Carlos, con la esperanza de un futuro más claro y más prometedor, me esfuerzo por recordar que el amor verdadero se construye sobre la base de la confianza, la comunicación y el entendimiento. La historia que vivimos nos ha enseñado que, incluso en la oscuridad, hay luz y posibilidades de redención. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte. Ahora te dejo con la canción final. En la penumbra de la noche, sin entender, mi corazón se ahogaba en el dolor. Una verdad no dicha, un miedo sin saber, me arrastró hacia el abismo sin redención. Y ahora me encuentro aquí, buscando el perdón, mientras las sombras del pasado gritan en mi interior. Cada lágrima caída, un eco en el viento de un amor que se pierde en el arrepentimiento. Amor, perdóname, no pude ver que el dolor y la duda nublaron mi ser. La vida nos muestra sus caras ocultas y yo pagué el precio de mi ira absurda. Tu silencio me hirió más que 1000 palabras. Creí que el amor era solo un juego cruel. Ahora en la distancia escucho tus lamentos y el peso de mis actos pesa más que el acero. Cada momento que pasé en la espera fue una condena que yo misma impuse. Me veo en el espejo, perdida en mi culpa, con la verdad revelada mi alma se oculta. Amor, perdóname, no pude ver que el dolor y la duda nublaron mi ser. La vida nos muestra sus caras ocultas y yo pagué el precio de mi ira absurda. Me has querido enseñar que el amor no es un juego que no se puede jugar. La verdad se oculta en el eco del corazón y yo aprendí que el perdón es la única redención. Amor, perdóname, no pude ver que el dolor y la duda nublaron mi ser. La vida nos muestra sus caras ocultas y yo pagué el precio de mi ira absurda. ¿Qué lecciones me has querido enseñar? Que el amor no es un juego que no se puede jugar. La verdad se oculta en el eco del corazón y yo aprendí que el perdón es la única redención. Amor, perdóname, no pude ver que el dolor y la duda nublaron mi ser. La vida nos muestra sus caras ocultas y yo pagué el precio de mi ira absurda. En el silencio de la noche intento sanar los ecos de un error que no puedo borrar. Oh mi amor, la verdad me hizo ver que solo el tiempo puede el dolor deshacer.